Aquí entonces, en esta clase, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la providencia divina? Y sobre todo, la diferencia que tiene con el decreto de Dios, que son dos cosas muy parecidas y que a veces no logramos captar cuál es la diferencia. Obviamente, para responder a esa pregunta en cuanto a las diferencias y qué es el decreto y qué es la doctrina, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el Catecismo Bautista de Benjamin Beddome. Él responde hacia lo siguiente. Él hace en la pregunta 10, ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno conforme al consejo de su voluntad, según el cual para su propia gloria ha predestinado todo lo que llega a suceder. Entonces tenemos que ese es el decreto de Dios. En nuestra confesión, ¿cuál es el capítulo que habla del decreto de Dios? El capítulo 3. Nosotros hoy estamos hablando del capítulo 5, la providencia. Pero para comprender necesitamos ver ese orden o le vemos lógica al orden que usaron los teólogos bautistas al escribir la confesión. Entonces, en primer lugar tenemos el decreto de Dios, que es el plan de Dios para ejecutar o para hacer todo lo que ha hecho. Es, nuevamente, el plan de Dios en el que Él se ha propuesto ejecutar todo lo que Él ha planificado. Esas son dos palabras que tenemos que tener en cuenta para diferenciar entre decreto de Dios y providencia. El decreto es el plan. El ejecutar el decreto es la providencia. Una cosa es un plan que yo puedo hacer, mañana voy a hacer esto en la mañana, al mediodía, en la tarde. Yo organizo, escribo, simplemente proyecto qué es lo que yo quisiera hacer. Para tal hora yo debería estar desocupado haciendo esto. Ese es mi plan. Otra cosa muy distinta es el llevarlo a cabo. Las acciones, los materiales que voy a usar. Por eso entonces, el decreto de Dios hablamos de su plan y en cuanto a la providencia hablamos del ejecutar de Dios de ese plan. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? En el Catecismo Bautista, en la pregunta 11, responde también esa pregunta. La respuesta es, Dios ejecuta sus decretos en la obra de la creación y la providencia. Note eso, hermano. Por eso el capítulo 3 es el decreto. El capítulo 4 fue el último capítulo que vimos. ¿Y de qué hablaba? De la creación, obviamente. Y en tercer lugar, el quinto capítulo, entonces, el orden es lógico. Es el ejecutar de ese decreto. De dos formas, entonces, Dios ejecuta su decreto. Entendemos, entonces, el orden en la confesión. Dios ha hecho un plan, el decreto, capítulo 3. Y a través del capítulo 4 y el capítulo 5 nos explican cómo Él lleva a cabo su decreto. Número 1, a través de las obras de la creación. Número 2, a través de su providencia. En las obras de la creación es la primera parte, por decirlo así, cómo Dios lleva a cabo sus decretos. Él en el inicio hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero esa es la primera parte. Ahora, hay una segunda obra donde Dios lleva a cabo, una segunda parte en la cual Dios lleva a cabo su decreto, y esa es la providencia. De tal manera que los capítulos 4 y 5, creación y providencia, son el desarrollo teológico del capítulo 3. De la creación. ¿Me estoy explicando? Entonces, en el capítulo 4, el de la creación, es una parte de la ejecución del plan de Dios. No es toda la ejecución del plan. Es decir, Dios no creó todas las cosas como las aprendimos en esas dos clases que dieron Luis y Alejandro. Y después Él dejó que todas las cosas simplemente siguieran su rumbo. Si la creación es toda la obra de Dios, visible o invisible, pero eso fue todo lo que Dios hizo, significaría entonces que Dios es un espectador del rumbo indeterminado al cual la creación se dirige.
Lo que pasa de ahí en adelante, lo que pasó después del sexto día, y que dice la Biblia que en el séptimo Dios reposó, de ahí en adelante todo lo que sucede es simplemente producto del azar, de la casualidad o de la suerte. Eso es así. Obviamente la enseñanza bíblica es que no. No podemos decir entonces, si esto fuera así, como lo acabo de explicar, tendríamos que decir que la creación es un hermoso edificio construido a partir de un plano o un diseño. Ahí vemos el decreto, la creación es el edificio, pero que al fin y al cabo ese edificio hermoso no tiene ningún propósito y que el único fin es esperar que el tiempo lo deteriore para que al fin sea una ruina. Obviamente eso no es la enseñanza de las Escrituras. La Biblia enseña, no solamente Dios creó todas las cosas, visibles o invisibles, sino que también planeó o decretó cada acción que acontece en su creación. De tal manera entonces que podemos decir que el acto de crear es una obra de Dios que refleja el plan o el decreto de Dios. Pero allí no se termina todo el obrar de Dios, sino que viene una segunda parte, y esa segunda parte es la que llamamos ¿cómo? Providencia divina. En la creación entonces se ejecuta la primera parte del decreto de Dios, del plan de Dios, y en la segunda parte Dios actúa y obra para que ahora su creación cumpla o se lleve a cabo el fin por el cual fue hecho todas las cosas. Ese actuar de Dios en la que se encarga de dirigir la obra de la creación hacia un fin específico. Tenemos entonces tres conceptos importantes que debemos diferenciar. Uno, el decreto. ¿Qué es el decreto que he dicho? El plan, los planos, el plan de Dios. El otro concepto es creación. ¿Y qué es la creación de lo que hemos dicho? La primera parte ¿de qué? De la ejecución de su plan. Él hizo todas las cosas y esa fue su primera parte. Hay una segunda parte. Esa segunda parte, ¿cuál es el término que le estamos dando? Providencia divina. La segunda parte de la ejecución del plan de Dios para guiar a esa creación a fin de que cumpla el propósito por el cual Dios lo creó. Hay muchos versículos en la Biblia que nos establecen esto que hemos dicho, pero vamos a agarrar dos precisamente que en el Catecismo Bautista se nos enseña. Por ejemplo, ¿cómo en la pregunta 11 se pregunta, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Respuesta, Dios ejecuta sus decretos en la obra de la creación. Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó tiempo, materia y espacio. Esa es la primera parte de la ejecución del decreto de Dios. Y entonces, no solamente por la creación, sino la segunda parte, la providencia. Y entonces nos dice Daniel 4:35, Él, hablando de Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Hermano, de esos dos versículos podemos observar dos cosas. Cuando se habla de la creación, mire el tiempo del obrar de Dios. En el principio, ¿cómo está el verbo? Creó Dios. ¿Ese verbo qué es? Pasado. Es una acción de Dios, un obrar de Dios que sucedió ¿cuándo? En el pasado. No dice ni siquiera en ninguna parte de la Biblia, Dios está creando cosas. Dios hizo la obra de creación, 6 días lo hizo, en el séptimo reposó Dios del obrar de crear. Sin embargo, en cuanto a la providencia, cuando Daniel 4:35 dice, Él actúa, ese actúa está en presente. Es más, los gramáticos dirían presente indicativo activo, que en la segunda persona del singular, hablando de Él, Dios actúa. Entonces, ¿eso qué significa? Que Él lo está haciendo completamente.
En cuanto a la creación, ya creó, ya obró, es pasado. Pero en cuanto a la providencia, ¿qué está haciendo? Actuando. Lo está haciendo en el presente. Por lo tanto, hermano, la obra de la providencia de Dios es siempre actual, presente. Significa que Dios nunca ha abandonado su creación. De eso, por ejemplo, Thomas Watson, un puritano muy reconocido, dijo lo siguiente: con respecto a las obras de la providencia de Dios, Cristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, citando Juan 5. Dios, sigue diciendo Watson, ha descansado de las obras de la creación y Él ya no crea cosas de especies nuevas. Génesis 2.2, él cita Génesis 2, dice: y reposó Dios de toda su obra, de toda la obra que había hecho. Entonces Watson sigue diciendo: por lo que la frase mi Padre hasta ahora trabaja tiene que referirse forzosamente a la obra de la providencia. Entonces Dios sigue obrando, pero en la providencia. James Remington, un teólogo que está vivo actualmente, dice: en la teología escolástica reformada y por lo tanto en nuestra confesión, la expresión providencia se usa para referirse a la obra continua de Dios posterior a la creación. Entonces aquí tenemos ya el orden de las cosas: decreto de Dios, el plan en la eternidad pasada, y Él llevó a cabo su decreto en dos partes. La primera, la obra de la creación, y ya cesó esa obra, ya terminó. Se habla de Dios actuando en pasado, pero Él continuó obrando en su creación, pero esto es a través de la providencia. Richard Muller, otro teólogo importante, dice lo siguiente: la doctrina de la providencia expresa el acto continuo del poder divino subsiguiente al acto de la creación, por medio de los cuales Dios sustenta todas las cosas. John Piper, también seguro lo reconoce el nombre, dice: providencia viene del latín y significa suministrar lo necesario o dar sustento o apoyo. Entonces, hermanos, podemos decir con todo esto que hemos dicho que la providencia es la obra de Dios posterior a su obra de creación. Es su actuar continuo y presente por medio del cual Dios sustenta su creación para dirigirla hacia el fin para la cual fue diseñada y predestinada conforme a su decreto eterno. Poco largo, ¿verdad? Digno de repetir. ¿Qué es la providencia entonces? Es la obra de Dios posterior a su obra de creación. Es su actuar continuo y presente por medio del cual Dios mismo sustenta su creación para dirigirla hacia el fin para la cual fue diseñada y predestinada conforme a su decreto. Yo sé que hay una frase, es una frase como maldecir, pero al mismo tiempo algunos lo hacen como chiste, cuando, bueno, esto se lo llevó el diablo. ¿La ha escuchado, verdad? Bueno, esta doctrina nos enseña, no, el diablo no se ha llevado nada. Es más, el diablo como ángel es una criatura de Dios, por lo tanto, el diablo también hace lo que Dios quiere para llevarlo a su fin. Esto es grandioso, glorioso para la mente humana cristiana entender esto, hermano. Porque dice toda la creación. Eso incluye las cosas visibles e invisibles, como lo vimos en los estudios de los capítulos anteriores. Entonces, aquí ya tenemos bien claro estos términos y vemos la diferencia. Decreto de Dios, el plan de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Creación es la primera parte del obrar de Dios para llevar a cabo sus decretos. Y providencia es el obrar de Dios posterior a la creación para que ella lleve a cabo los fines al cual fue creado, para que cumpla el decreto divino. Amén, hermano. Amén. Teniendo entonces eso en mente, podemos entonces estudiar lo que dice la confesión en el capítulo 5, que es el capítulo de la providencia divina.
Y nos dice lo siguiente, el párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible. Otras versiones dicen conforme o según el previo conocimiento de Dios infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Cuando dice el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, se está refiriendo al decreto. Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. De este párrafo que acabamos de leer podemos sacar 3 cosas. Seguro se pueden sacar más, pero para nuestro propósito, 3 cosas. Número 1, el fundamento de la providencia. Cuando hablamos del fundamento de la providencia, estamos haciendo la pregunta, ¿en base a qué se lleva a cabo la providencia? Bueno, ahí nos dice el mismo párrafo casi en la última parte. Conforme o dice según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. O si tiene otra versión de la confesión, también le va a decir conforme en base a el previo conocimiento infalible de Dios e inmutable consejo de su voluntad. Es decir, ¿cuál es el fundamento entonces de la providencia divina, de la providencia divina, conforme a qué o en base a qué ella lleva a cabo su obra? El decreto divino de Dios. Como hemos aprendido, el decreto divino de Dios es perfecto, es santo, es sapientísimo, es bueno. Y todo es conforme al final de cuentas para que Dios ¿qué? Reciba toda la gloria. El decreto es que Dios se va a glorificar, que Dios va a ser conocido, reverenciado, temido, amado. Todos esos son los buenos propósitos y lo más que la mente humana puede imaginar positiva de qué consiste el decreto divino, o de lo que aprendimos cuando vimos esa doctrina del decreto divino. Ese es el fundamento de la providencia divina. Conforme a eso, en base a ese decreto, ella va a actuar. Entonces tenemos número 1, ¿qué? El fundamento. Número 2, ¿cuál es el servicio de la providencia? ¿O cuál es la labor? El párrafo sigue diciendo, Dios, en el buen creador de todo, en su infinito poder y su sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Cuál es entonces la labor o el servicio de la providencia? Llevar a cabo su decreto infalible a través de la creación, que es la gloria de Dios para alabanza de su gloria. Vimos cuando vimos de la creación, vimos que la creación cuenta la gloria de Dios. O que la creación es el escenario como donde Dios va a recibir gloria. Aunque la gente lo reconozca o no, Dios va a ser glorificado. Bueno, si la creación fue creada para eso, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si el propósito de la creación fue creado para eso, bueno, la providencia se va a asegurar de que sí cumpla eso. Eso es lo que debemos entender con respecto a la providencia divina. Se va a llevar a cabo el fin. Y el fin es que Dios sea glorificado
sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo la providencia lleva a cabo el fin de la creación? Es la tercera cosa. El primero, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la providencia? ¿En base a qué actúa la providencia? En base al decreto de Dios. ¿Cuál es el servicio o labor de la providencia? ¿Qué es lo que ella va a perseguir? ¿Y qué va a hacer que se cumpla? El propósito. ¿Cuál es? La gloria, la alabanza, la gloria de la sabiduría, el poder, la justicia, la infinita bondad y la misericordia de Dios. Y el tercer elemento que debemos ver en este párrafo es ¿cómo hace la providencia eso? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a cumplir eso? El mismo párrafo lo dice y lo dice en las dos frases iniciales. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, aquí dice cómo lo va a hacer. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas. ¿Cuáles? Desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. ¿Qué significa esas cuatro expresiones? Sosteniendo, dirigiendo, disponiendo y gobernando, hermano. James Renihan dice, sostiene, dispone, gobierna y dirige. Es un lenguaje teológico técnico. Müller señala que los ortodoxos protestantes formularon la doctrina de la providencia a lo largo de esas cuatro líneas. La soberanía de Dios se extiende a la preservación, apoyo, gobierno y dirección de todas las cosas. Hermanos, Él va a sostener, dirigir, gobernar y disponer de toda criatura, visible o invisible, y de todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, para que al final cumpla el propósito que Él se estableció. La gloria de Dios. Déjenme hacerle un ejemplo bastante básico, pero para que, como entendiendo este ejemplo más básico, tengamos una idea de cómo funciona la obra de la providencia. Por ejemplo, si alguno de ustedes desayunó hoy un huevo o un par de huevos, usted sabe todas las cosas que tuvieron que suceder para que ese huevo estuviera en su mesa. La otra vez yo traía unos huevos, que los compré con otras cosas, y traía la bolsa, pero traía la maleta, venía como medio incómodo. En un pasillo, así entrando para la casa, tuve que esquivar a una vecina, pero entonces la bolsa se volteó en la parte de los huevos y golpeó. Golpeó la bolsa, pero yo pensé que había golpeado en harina o algo que... Bueno, resulta cuando llegué, golpeó fue en los huevos. O sea, en ese momentico, lo que le estoy diciendo, ya no tenía huevo. Entonces tú te imaginas, ¿qué tuvo que suceder? Lo que tiene que suceder en la providencia divina para que ese huevo esté en el plato de tu mesa. Desde la granja donde fue puesto ese huevo. Y la gallina que lo puso, el personal que la crió, el que recogió la cantidad de huevos, que eso no son 2, 3 huevos, todo lo que tuvo que hacerse para que al fin se trasladara al comercio donde se vendió, y que esa cosa tan frágil que en cualquier error se puede quebrar, al final de cuentas estuvo en el supermercado y tú, inclusive como me pasó a mí, desde que lo compras hasta que lo traes a tu casa, no se quiebre, y al final tú te lo puedas comer y tener un buen desayuno rico en proteínas. Sin contar que ese huevo no te lo regalaron. Tenías que haber tenido salud para ir a trabajar, para que te dieran dinero, para que con ese dinero tú pudieras intercambiarlo con el comerciante, para que tú tuvieras ese huevo en el plato de tu mesa. O sea, le digo esto, podríamos buscar más detalles, como para, hermano, cuando usted tenga esa comida y diga, gracias Señor por este alimento que me va a dar. Y hablé nada más del huevo y la harina. El trigo, que desde que surgió la materia prima, porque muchas cosas obviamente, la industrialización y esto,
Pero antes de eso se necesitaba una materia prima. ¿De dónde surgió esa? En su providencia Dios lo permite. Para que tú, en vez de comer comida, y al final de todo, ¿verdad? Para que ahorita los expertos en nutrición te digan, no, usted come huevo y con eso tiene proteína suficiente. Dios es más sabio que todo, hermano. Y así, y si tenemos café, y si tenemos azúcar o Splendor, o todo lo que tú quieras, o todo, y si tienes queso, y si tienes natilla, y si tienes mantequilla, y si tienes tienes un banquete, hermano. Eso lo digo al que lo tuvo, y al que no lo tuvo, pero Dios te ha sostenido. Su providencia divina. Igual la medicina, todo lo que sucedió, la sabiduría. Una de las cosas que me ha impactado más un hermano orando, de verdad que le doy gracias a Dios porque mi perspectiva cambió mucho. El hermano Ravi decía, Señor, no solamente te oro por la medicina, de un hermano que estaba enfermo y que se había conseguido al fin la medicina. Usted sabe lo que es difícil conseguir una medicina. Pero entonces yo, nada más no es conseguir la plata para la medicina, que la medicina esté en Venezuela, porque si no hay que importarla. Bueno, y todo eso que se consiguió. Ahora, Señor, solo tú puedes hacer que la medicina tenga el efecto sobre la enfermedad. Porque inclusive, hermanos, consiguiendo todo eso, puede que no haga efecto. La providencia divina hace que se sostenga la vida así. O con el alimento, o con el ejercicio, con todas las cosas. Todo eso, todos esos miles de detalles que tú y yo desconocemos, son obra de la providencia divina. Por eso es la sapientísima y buena providencia divina. Si no fuera entonces por la providencia de Dios, por la providencia divina, todo el universo se desmoronaría. Si no es por el oxígeno que Dios permite que entre en nuestros pulmones, estaríamos en el suelo desfalleciendo y en unos minutos muriendo. Es Dios quien sustenta a través de su providencia a toda criatura, no solo dándole el oxígeno, sino también proveyéndole el alimento y la fuerza. Pero es Dios también quien determina cuando una criatura ha cumplido su tiempo conforme a su decreto. Entonces, en su providencia, ejecuta su decreto y le quita el aliento. Así de sencillo, hermano. O así de profundo. Hermano, la doctrina de la providencia está perfectamente ilustrada en el Salmo que leímos. No lo vamos a leer todo de nuevo, pero en Salmo 104, versículo 14 dice, Él hace producir el heno para las bestias. La carne que te comiste, si comiste carne hoy o ayer, o tienes una ahí guardada en el refrigerador para mañana. Esa bestia llegó al matadero, pero porque Dios le dio el heno para que comiera. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, hasta esas cosas cosméticas. Son en base a materia prima que Dios ha dado. Y eso lo hace Dios. El pan que sustenta la vida del hombre, versículo 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, no son los árboles de más nadie, son de Dios. Los cedros del Líbano que él plantó. En ese tiempo, usted siempre va a ver referencia en el Antiguo Testamento a los bosques de los árboles del Líbano, porque eran una especie de árbol mejor que en cualquier otra parte. Y el salmista dice, bueno, eso lo plantó Dios, eso es de Dios. No es de más nadie. Antes que de cualquier nación, es de Dios. Y dice, allí anidan las naves, en las hayas. Versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, que los miles de detalles que estamos hablando. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugases en él. Estos versículos son impactantes con este concepto para mí. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen.
Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Todo, hermanos, todo por la providencia divina. Todo Dios sosteniendo su creación, desde el animal más, para nosotros probablemente ni conocido, pequeño, al más grande, los seres humanos, todo. Eso, todo lo que nos sustenta. Todo, hermanos. Y es el Espíritu de Dios que da vida, el que sostiene. Envías tu Espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Por eso después del 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y tiembla. Toca los montes y humea. A Jehová cantaré con. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de esta obra providencial divina? Señor, yo tengo que alabar y adorar y agradecer. Agradecer totalmente. Apliquemos para finalizar, hermanos, porque obviamente todas estas verdades, aunque estoy confiado que el Señor ya la ha aplicado. Número 1, hermanos, esta doctrina nos obliga, definitivamente, nos obliga a ser agradecidos con Dios, en primer lugar. Y también a administrar responsablemente todo lo que llega a nuestras manos. No solamente los bienes materiales, que es una de las cosas que más despilfarramos, pero también incluye el tiempo, las fuerzas y las capacidades que tenemos. Los cónyuges, los padres. Nuestro deber es responder a esa providencia y ser agradecidos. Jovencito, jovencita, los padres que tienes, te los dio Dios en su providencia. Eran esos y no tenían que ser otros. Sea agradecido. John Flavel, un puritano, y aquí es lo bueno de los autores antiguos, por ejemplo, están hablando de providencia divina, entonces lo aplican al matrimonio. Miren lo que dice. Flavel dice, esposos, caminen juntos como coherederos de la gracia de vida. Aprendan a bendecirse mutuamente entre sí. Anden de tal modo en sus relaciones que el día de partir sea dulce. La muerte pronto deshará a la familia y entonces nada, sino el sentido del deber cumplido y el perdón, darán consuelo. En cuanto a los padres, decía, la forma agradecida de responder a la providencia divina es honrarlos y respetarlos. Por eso, antes del Salmo 104 está el Salmo 103, que es hermoso también. Es un llamado a meditar los beneficios de la providencia sobre nuestras vidas. Por eso dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que meditar en las obras de la providencia. 4 beneficios de meditar en la providencia divina, hermano. Nos hace humildes. ¿Por qué nos hace humildes? Porque definitivamente cada respiro es solo es posible porque Dios me lo permite. Y Él, en su decreto y su providencia, lo va a llevar a cabo y me lo va a quitar. Eso está establecido por Dios, mi hermano. Y la providencia lo va a llevar a cabo. Ni un día más, ni un día menos. Hace poco estuve predicando un funeral, entonces estoy sensible con esto lo de la muerte, porque la gente no esperaba la muerte de este hermano. Estaba llena de vitalidad. Tuvo una complicación de una enfermedad que no debía ser complicada. En 10 horas ya había partido con el Señor. Eso fue el sábado. Otro beneficio de meditar en la providencia divina es que disipa nuestro temor a los hombres y al futuro, hermano. Disipa nuestro temor a los hombres y disipa nuestro temor al futuro. Si Dios es el que dirige todas las cosas, como se nos dice en la Escritura y como hemos visto, y nada acontece sin que Él lo disponga, no se cae una hoja y muere sin vuestro Padre. Y si Él es quien se preocupa por nuestro bienestar y necesidades básicas, entonces, hermanos, es un
Un acto de necio, a veces preocuparnos por el mañana. Es un acto de falta de fe en este sentido. Es un acto que revela mi falta de meditación en la providencia y el poder de Dios. Mateo 10, en cuanto a los hombres, a veces podemos tener mucho temor a los hombres. Mateo 10, 28 al 31 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Y en cuanto a la comida, el sostenimiento, Mateo 6, 25 al 27 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, el Señor nos dice a su iglesia: ustedes valen más que las aves. Pues yo no mandé a mi hijo a morir por aves, pero sí por mi pueblo. Yo estoy pendiente de ustedes. Eso nos dice nuestro Señor de manera enfática. Es un acto, y no lo digo por usted, no te estoy acusando. Desde que estoy estudiando esto, convicción de pecado, tras pecado y arrepentimiento en mi alma. De verdad. Y así lo estoy transmitiendo. Pero también, hermanos, nos trae consuelo en momentos de dolor. Un ejemplo es el sufrimiento de Job, que es bien reconocido. Sin embargo, a Job lo consoló saber que el que le había quitado todo era el que se lo había dado. Y en ese momento él dio gracias. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job estaba claro de que no le había sucedido nada al azar, sino que hay un Dios cuya providencia divina lleva a cabo todas las cosas. Nos lleva, como he dicho, a la gratitud y a la alabanza, porque al final, si yo termino en gratitud y alabanza, ¿cuál es el propósito del decreto divino? Entonces, la providencia me va a llevar a eso, a agradecer y alabar a Dios. Dios va a recibir la gloria. La providencia divina se va a encargar de eso. Y entonces pero saber esto, su poder tan hermoso, nos libera. Nos va a liberar de cuántos pensamientos ansiosos tenemos. Honestamente, cada uno sabe y Dios sabe con cuánta ansiedad a veces estamos sufriendo. Un antídoto para eso es meditar en estas verdades fundamentales. Nos va a liberar y nos va a dar paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Dormir y vivir, amar al Señor, hermano. Porque Él sostiene todas las cosas según su sapientísima y justísima providencia. Amén. Bendito seas tú, oh Señor,